Tres generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @Arquitectos Online. Estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota. María Teresa de Calcuta. Yo soy Verónica Zambrano. Solo Dani García. Yo, Carlos Martínez. Y les damos la bienvenida a ustedes, nuestros seguidores, amigos, colegas de @Arquitectos Online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital que parte de la iniciativa e inversión privada ajena a cualquier partido político, asociación, religión, filosofía, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida, compartiendo temas que se exponen desde el punto de vista de tres generaciones. Y hoy estamos aquí acompañándolos. Hoy en @Arquitectos Online abordaremos el tema: ¿cuál es la importancia del proyecto ejecutivo? Desde nuestra postura estaremos abordando qué es, qué contiene o cuáles son los alcances, cuánto cuesta, cuál es la importancia del proyecto ejecutivo antes de iniciar un trámite y ejecutar la obra. Y pero mucho más. Y es que no lo puedo creer, pero es de locos. Ya no, realmente, Carlitos Loa, yo ya no quiero recibir una llamada más. Este día han sido de 3 llamadas y así es consecutivamente. Entonces, está recibiendo llamadas pidiéndome un dibujito, una firmita, y por ello considero y espero que en este espacio podamos transmitir cuán importante es el proyecto ejecutivo. Y Loa, ¿algo que quieras comentar? Yo voy a hablar poco, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Pero sí, bueno, el proceso, el proyecto ejecutivo es mucho más grande que lo que a veces el cliente se imagina, ¿verdad? Porque pues tenemos que hacer una entrevista con el cliente. Es una conexión, no solamente, yo creo que pensar como constructor, sino como persona, ¿no? Cómo queremos darle esa experiencia al cliente emocional, espiritual. Entonces, yo creo que desde ahí hay que ir viendo muy a detalle qué es lo que se le va a preguntar al cliente y también tratar de analizar al cliente. Yo creo que como siempre nos han dicho, el arquitecto tiene que ser no solo arquitecto, tiene que ser psicólogo. Entonces, también ver cuáles son las necesidades del cliente, ¿verdad? A raíz de eso, pues van haciendo los bosquejos, van haciendo las ideas que ya se empiezan a plasmar como un previo antes de poder pasar a un diseño ya de manera digital, que es cuando ya se empiezan a hacer los planos arquitectónicos y pasamos a modelados 3D, los que son llamados como los pasos para llegar al render, ¿verdad? Pero bueno, vemos que un proyecto arquitectónico nos dice básicamente qué se va a hacer y el proyecto ejecutivo nos dice cómo se va a hacer. O sea, el proyecto ejecutivo a veces hay clientes que a veces como que lo confunden de que ya tengo mi plano oficial y con eso ejecuto todo y en realidad es mucho más. Y también entender que por cada tipo de obra son el tipo de planos que se van a elaborar. No siempre son los mismos, cada construcción tiene sus necesidades y bueno, para planos ejecutivos tenemos estructurales, de instalaciones, de acabados, si son proyectos de urbanización también es otro tipo de proyectos, las memorias descriptivas para poder llegar al proceso ya de elaborar un presupuesto y poder ejecutar una obra, ¿verdad? Pero bueno, el aquí Carlos aquí nos va a ilustrar con su experiencia más en el tema.
así es, porque ya no queremos estar recibiendo esas llamadas raras y que te estén mandando hasta por WhatsApp esos dibujitos, ¿no? De el cuadrito es 30 centímetros o 50 centímetros, imagínense, ¿no? Y hágame el planito. Carlos. Sí, hola, ¿cómo están? Fíjense que es todo un tema esto de los proyectos ejecutivos. Ahí me han invitado a dar algunas charlas y son charlas o cursos de muchas horas, porque no nada más es hablar de un diseño. O sea, el diseño es lo fundamental, es lo que hacemos los arquitectos. Y bien lo decía Loani, parte de una idea, de un programa de necesidades, cualquiera que sea el género de obra. Y pueden haber N cantidad de géneros de obra que normalmente, salvo la legislación de Jalisco, tanto en obra pública como en obra privada, vete un poquito más abajo, donde resulta que normalmente todos los arquitectos sabemos, porque nos lo dijeron en la universidad, que hay una serie de géneros de obra y hay una serie de tipos de obra, ¿no? Y no es lo mismo hablar de obras o proyectos de infraestructura como de proyectos de edificación o urbanos o de restauración, ¿no? Por poner estos cuatro grandes áreas. Y resulta que todos los arquitectos, o la mayoría de los arquitectos que estudiamos en universidades formales, no como la universidad esa que ayer le dieron una cédula a un abogado de una universidad en 24 horas, ¿no? Que salió en todos los medios de comunicación el día de hoy, que es absurdo. Oye, es que ¿a dónde vamos a parar, Carlos? O sea, No, hombre, es increíble, ¿verdad? En 24 horas estudió la carrera de abogado y le dieron su cédula profesional, ¿eh? Para que vean que viva México, ¿no? Ya Entonces, sé. y luego nos quejamos de ministros chafas, ¿no? Pues imagínate nomás la corrupción. Entonces, pero los que estudiamos en una universidad de prestigio formal, y de prestigio me refiero, puede ser público o privada, o sea, no necesariamente tiene que ser alguno en el extranjero, ¿no? No, aquí en nuestro país hay muy buenas universidades en carreras de arquitectura, tanto públicas como privadas. Y y los que estudiamos o fuimos a la universidad, pues bueno, este lenguaje de los géneros de obra, los tipos de obra, pues es algo muy normal para todos nosotros, pero que no está estipulado en ninguna ley, con excepción de las de Jalisco. Y discúlpenme que se los diga en esos términos, pero es absurdo que los gremios no hayamos tomado cartas en el asunto, para que se dé en ese sentido en todo el país algo que es fundamental y que es el principio de orden para que constitucionalmente o jurídicamente puedan tener aplicación. Porque si no lo tenemos, pues sí, podemos hablar nosotros aquí todo lo que quiera, se pueden dar todas las conferencias del mundo, se pueden hacer todos los análisis que se quieran hacer, pero si no está plasmado en ninguna reglamentación, y mi sugerencia es que sean reglamentaciones estatales para que los municipios las acaten en ese sentido, pues difícilmente se va a dar y se crea en todos estos vicios que se han ido generando a través de los años y donde al final construir al Viva México es poner en riesgo a la vida de las personas, ¿no? De los que van a abusar ese bien inmueble. Esa es una realidad. Y bueno, todo parte de que tenemos una constitución y quise que detuvieran esta lámina porque a veces se nos olvida cómo está la normativa de nuestro ejercicio profesional. Y todo parte de una constitución, de un 115 constitucional, y que de ahí se derivan una serie de leyes federales que le llaman secundarias por un lado, o leyes generales en diferentes materias. Y por ese lado, de ahí a partir de estas leyes estatales que hablan tanto de desarrollo urbano o de obra pública, según sea el caso, y ahorita les explico más al detalle esto,
A partir de ahí vienen las leyes estatales en materia de obra pública, en materia de desarrollo urbano, en materia del medio ambiente, y luego de ahí se derivan de estas leyes estatales los reglamentos municipales. Si bien viene siendo cierto que la Constitución le da a los municipios en el 115 constitucional, les da las atribuciones para regular su territorio de forma integral y que tienen la facultad para hacer las reglamentaciones, sí, pero el 115 constitucional en el primer párrafo, lo primero que dice es sin contravenir leyes superiores. Y las leyes superiores de un reglamento municipal, pues viene siendo una ley estatal y por supuesto una ley de carácter general o ley secundaria que vienen amarradas de la Constitución. Porque luego salen algunos iluminados que dicen que el municipio es libre y soberano y pareciera ser que es la hermana república de Tumbundú, ¿no? Y que no le aplica ninguna ley porque el 115, pues eso no va por ahí. Y pongo esto a ejemplo, porque a veces a nosotros como técnicos nos metemos en el diseño y en la chamba todos los días y se nos olvida cuál es la reglamentación fundamental que rige nuestra profesión, por un lado. Y por otro lado, la obligatoriedad que tenemos de cumplirla. El hecho de que no la conozcamos no nos exime de la obligatoriedad y la aplicación de la ley a nosotros mismos. Y esto es importante saberlo porque en donde vayas, tienes lo primero que hacer es revisar la normativa en materia si vas a proyectar o vas a construir. Y de aquí, de este mismo 115, pues viene derivado los planes parciales que impactan directamente en las reglas del juego en cualquier proyecto que vamos a hacer, ¿no? Son unos planes de desarrollo o planes parciales o como le quieran llamar, o algunos le llaman planes rectores. Ni nos hemos podido poner de acuerdo en todo el país para lo que, oye, 32 estados no nos podemos poner de acuerdo en un lenguaje común, es absurdo, ¿no? Pero bueno, así está. Pero sí, lo primero que tenemos que hacer es ver cuando vamos a hacer un proyecto, cualquiera que sea, desde cuando empieza uno a partir de la base con el cliente para ver este programa de necesidades, y no estoy pensando en casas, estoy pensando en edificios, estoy pensando en hospitales, estoy pensando en un centro comercial, estoy pensando en tiendas de convivencia, estoy pensando en hoteles o en moteles o en farmacias. O sea, hay una diversidad de usos del suelo que se nos olvida muchas veces de construcciones y que todo esto se requiere en proyectos. Y En proyectos en arquitectónicos las granjas, Carlitos. se requiere y es tan variable Ujú. que pues nada más recorran cualquier avenida de la ciudad donde habiten y se van a dar cuenta de la cantidad de usos del suelo y de tipos de construcciones que hay en una ciudad, ¿no? Y no tanto en la ciudad, también en las zonas suburbanas, me Así refiero. es. Y entonces, bueno, hay una ley general de asentamientos humanos y que tiene un contenido. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Y esta laminita sí la quise que la analizáramos un poquito, porque luego se nos olvida que en el territorio nacional, la, la, el ordenamiento del territorio, en todo ordenamiento del territorio, hay dos tipos de obras que se hacen: obra pública y obra privada. No hay otra, independientemente del régimen de propiedad del suelo. Y entonces la planeación de las ciudades, los planes parciales, los planos directores, rectores o como le quieras llamar, contempla todo tipo de construcciones en cualquier ciudad o en cualquier población. Y esto quiere decir que están sujetas todo tipo de construcción, cualquiera que sea su régimen de propiedad del suelo. Porque luego dicen, no, es que elegido no, también elegido. Y es que son tierras comunales, también les aplica. Y es que es obra pública, también le aplica, señor. Está sujeto porque es la planeación urbana o la Ley General de Asentamientos Humanos es como un gran paraguas donde caben la obra pública y la obra privada.
y su objetivo es ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país. O sea, no está hablando nada más le aplico al particular o los que hacen casas. Eso no lo dice. Dice ordenar el uso del territorio y no habla del territorio en el sentido amplio, porque en días pasados la SEDATU descubre el hilo negro diciendo que debe de ser que el territorio es uno solo y que ahí en los planes debe de estar contemplado el ordenamiento del medio ambiente, el ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano y no sé cuántas cosas. Digo, los técnicos tenemos más de 15 o 20 años diciendo eso, ¿no? Nada más que pues al gobierno como que va un poquito lento y apenas se le prendió el foco decirlo y sacar una norma diciéndoles, oigan, pues fíjense que el territorio es uno solo y en los planes debe de haber de todo. Dijo, pues qué pena, pero así es nuestro gobierno y más hablando de una dependencia federal, ¿no? Cuando deberíamos tenerlo muy claro el tema, ¿no? Y cuando la modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos se hizo, pues ya hace algunos años. El artículo de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano habla que la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas deberán ajustarse a lo que diga la ley, o sea, el presente ordenamiento, así como los planes y programas de ordenamiento del territorio, de desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. O sea, le da un ordenamiento desde la Ley General de Asentamientos Humanos, pues sí, es un ordenamiento a los municipios, al gobierno de los estados y al gobierno federal, ¿no? Que por lo visto ni unos, ni otros, ni los otros, pues están brincándose la ley, ¿no? Y si no, pues no estuvieran haciendo lo que están haciendo muchos gobiernos. Eso nos queda clarísimo. Entonces, pero deben de sujetarse a planes y programas de ordenamiento del territorio, la obra pública y la obra privada, ¿no? En la siguiente lámina, la obligatoriedad de la elaboración de los proyectos ejecutivos están normados en leyes federales, estatales, así como reglamentos municipales, dependiendo del sector que la aplique. Todo proyecto ejecutivo tenemos dos tipos. No hay vuelta de hoja, y lo decía hace un momento, por la naturaleza de la inversión, tanto de la inversión pública, cualquiera que sea el ente público que vaya a invertir, o los de inversión privada. No hay vuelta de hoja. Aún así que sea un ejido, es inversión privada, ¿no? ¿Qué es qué les gusta? Cualquier organización que me pongan, o es pública o es privada. Así es. No hay vuelta de hoja. Entonces, obviamente los proyectos ejecutivos deben de estar de acuerdo al orden de la inversión, normados en cualquiera de las leyes que se supone que debe de existir y que las hay, ¿no? Y bueno, la inversión pública federal se establece que si bien no habla así textual la ley de obra pública federal de proyectos ejecutivos, sí la descripción de lo que se requiere lo dice claramente en pues sus componentes, ¿no? Porque lo dice que debe, en primer lugar, debe estar dentro de la planeación y programación y presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas que se realicen. Y bueno, te habla que la ley se consideran servicios relacionados con la obra pública los trabajos que tengan por objeto de concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública. O sea, al final, el diseñar, concebir y calcular, pues son los componentes de un proyecto ejecutivo, ¿no? Así que tengan que rehabilitar, o sea, todo lo que comprenda no me meto más al detalle porque sería muy largo estar analizando todos estos artículos, pero la realidad es de que los proyectos de obra pública, tanto en lo federal, nos está hablando de que con una serie de componentes que se deben
de integrar para poder realizar la obra y programar el gasto. Y esto independientemente, ya sabes que sea público o privado, tenemos que estar desarrollando el proyecto ejecutivo. O Sí, sea, sí, eso es independiente de cualquier tema, ¿no? O exacto. sea, por eso la inversión, no importa de dónde venga la inversión, al final, aunque haya una ley de obra pública muy específica, pero es para la inversión pública, es para inversión de gobierno, para las obras de gobierno. Ahora, aquí hay un tema que sí vale la pena aclararlo para todos los que nos ven, es cuando el gobierno federal invierte un peso o lo que sea, le aplica la ley de obra pública federal. Así es. Cuando el Estado, cualquier Estado, con sus recursos propios, hace una inversión en obra pública, le aplica su ley estatal. Ujú. Y cuando el municipio lo hace con sus recursos, que normalmente son provenientes de catastro, del predial o de la transmisión de dominios o de los recursos que tiene el municipio, directamente lo tiene que aplicar y lo hace con su reglamento municipal de obra pública. ¿De acuerdo? Es como el orden constitucional. Pero si el municipio pone 99 pesos y el gobierno federal pone un peso, tiene que, por fuerzas, aplicar en esa inversión la ley de obra pública federal. Federal. Ujú. Así de Sí, sencillo. sí, Y sí. es el mismo caso si fuera en el Estado o si hay una mezcla. El orden superior, el orden jerárquico, es el que va a mandar cuando hay una mezcla de recursos. Si el Estado invierte y la Federación invierte, aplica la ley federal. Si el municipio invierte y el Estado invierte, aplica la ley estatal. Ujú. ¿Sale? Y eso es Así. importante saberlo porque eso sí es una autonomía municipal y debe tener los municipios reglas para hacerlo. Y muchos municipios no tienen su reglamento de obra pública municipal. ¿De acuerdo? Sí. Y a veces se confunde, es que la ley federal, pues eso dirá la ley federal, pero pues no me aplica porque por la autonomía municipal el municipio puede, los 2.300 municipios que hay, pueden aplicar sus recursos como se les pegue la gana y lo único que necesita es la utilización de su cabildo siempre y cuando sean recursos de origen de ellos mismos. Y por eso muchas obras municipales no llegan ni a los planos, olvídense de los proyectos ejecutivos, ¿no? Son Ni de a la que idea. no, ya se empiecenle mañana ahí, va el presidente municipal que parece que son reyes dadores de vida y la gente sale, oigan, necesitamos que nos pavimenten la calle, mañana empezamos, mándenle las máquinas y ahí se van, ¿no? Sí. Y entonces, pues el trabajo del presidente municipal es convencer al cabildo, porque si son recursos municipales, pero si hace eso con un recurso de otros niveles, pues no quiero saber en dónde va a terminar el señor, ¿verdad? Y las broncas que se va a meter. Pero bueno, esto que normalmente también me dicen que en Sudáfrica sucede, en este país no sucede. ¿De Bueno, y acuerdo? también ahora otra cosa, porque aquí vamos así, el Estado con sus leyes, la Federación con sus leyes, el Estado con sus leyes, el municipio con sus leyes. Cuando es una inversión privada, tienes que cumplir con los requisitos de tu cliente, pero también estar cumpliendo con los requerimientos que te aplique en el municipio y dependiendo de este metraje o de esta vocación de la construcción, tienes que estar cumpliendo con los requerimientos estatales o federales. Sí, dependiendo del género, mira, no me gustaría entretenerme ya más en esto, no, esta era la idea general, nada más como referencia, la ley de obra pública se debe de basar en lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿de acuerdo? A todos los niveles, para que no le busquen, para que no digan que los municipios, no, es que a mí no me aplica, claro que le aplica, señor, ¿de acuerdo? Sí. Sí, pero sí es importante porque luego los clientes dicen, pues es que, y nos pasa mucho, ¿eh? Quiero construir el 100%, bueno, es más, el 200% de mi terreno.
Ujú. A ver, señor, pues tiene Mira, la reglamentación, ¿no? Los sí, proyectos de edificación. Ok. miren, hablaba yo hace un momento de que todo mundo en la facultad estudiamos que hay una serie de proyectos de edificación y hay una serie de géneros de obra, ¿de acuerdo? No lo sabemos todos, o por lo menos eso lo vimos en alguna clase, ¿no? Sí. Y entonces, pues hay proyectos de edificación de todo el tema de salud, comercial, oficinas, comunicaciones, transporte, cultura, deporte, educación, oficinas de gobierno, habitaciones, industria, recreación, culto, servicios y obras y proyectos similares. ¿De acuerdo? Poquito, dale para arriba. En la ley de Jalisco, no, atrás, espérate. En la ley de Jalisco ya está esta clasificación, porque en función a eso viene el tema de lo que te van a pedir y en función a eso viene el director responsable de proyectos. Porque este tipo de proyectos, que me disculpen, pero no los hacen los ingenieros, Ah, no, claro que no. lo hacen los arquitectos. ¿Va? Y luego viene otra clasificación que son proyectos de restauración y conservación, que es totalmente diferente a los anteriores. Y estos tienen también contenidos diferentes. Después me regreso a la lámina anterior, porque, a ver, ahí ponle, no es lo mismo hacer un proyecto ejecutivo de una casa habitación a un centro de salud, y no me estoy yendo a un hospital. ¿Por qué? En primer lugar, fuera de la casa habitación, todos los demás géneros, hay una normativa general a nivel federal y a veces, como tú bien decías, Verónica, a, a nivel local o estatal. Y entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer, y no digo un centro de salud para el gobierno, quiero hacer a lo mejor una pequeña clínica para un particular, que bien pudiera ser una clínica a lo mejor dental. Ni siquiera me voy a ir a algo complicado con quirófanos y todo lo demás. No, algo sencillo, pues ya me aplica la normativa de la Secretaría de Salud. Entonces, cuando hagamos un proyecto, no nada más es dibujar un planito donde dice, aquí están los consultores, aquí está la recepción y de aquí están los baños y las cocheras o lo que sea, el estacionamiento y ya acabé. No, bien, eso es la distribución. Eso es a lo mejor el partido arquitectónico o el proyecto arquitectónico, pero viene, le aplica a ese proyecto arquitectónico una serie de normas que tendríamos que revisar de acuerdo al género tanto en la Secretaría de Salud como inclusive la Secretaría del Trabajo, dependiendo y independientemente de cumplir con lo que marcan los planes de desarrollo urbano, los Ujú. coeficientes de ocupación del suelo, la utilización del suelo, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que de cajón te va a decir la dependencia municipal de ordenamiento del territorio, o como se llama en cada municipio, ¿de acuerdo? Y te va a marcar en un dictamen, te va a decir lo que se puede y lo que no se puede, cuáles son sus coeficientes, etcétera, etcétera. Inclusive te va a marcar estudios complementarios, si hay impactos ambientales o impactos al tránsito o lo que tú gustes y mandes, ¿no? Así es. Entonces, te va a dar un dictamen y en función a eso tú vas a diseñar, pero el municipio nunca te va a decir que dentro de tu proyecto pues tienes que vigilarla. Si estamos hablando de esta clínica dental, no te va a decir nunca que tienes que sacar el visto bueno de la Secretaría de Salud o de la dependencia normativa, y mucho menos si tiene normativa federal. Entonces, es tu obligación. ¿Qué va a pasar? Que a la hora que tú hagas una clínica, que no sea dental, cualquiera que sea, pues simplemente la Secretaría de Salud no te la va a validar, ¿no? Eso es. No, y no vas Ahora, a poder operar. por eso, no te la va a validar y no te dan la licencia de giro o la licencia de operación y ya estás pelas, ¿no? Y Sí, todo porque desde el proyecto no revisaste toda esta normativa. Y eso es lo que muchas veces les digo yo cuando me invitan a estas charlas. Les digo, señores, si ustedes se dedican a proyectar y pareciera que nada malo, que no pasaron de primero de arquitectura,
donde nada más hacen el partido, la distribución y ya acabamos. Y a veces los municipios se dan con eso, ¿no? Con un Y las planito instalaciones. que bien decías tú en un principio. Oye, ya me cansé de que me estén hablando para hacer planitos o dibujitos. Pues sí, Ya. pero me extraña que muchos colegas, pues sí, se metan en este rollo y después se quejan de los municipios. La realidad es que se deben de quejar de ellos mismos que no cumplen o que no hacen el trabajo como deben de hacer. Eso es una realidad, ¿no? Sí, Y los municipios que también tienen lo suyo, pues obviamente se arma un San Quintín muy bueno, ¿no? Ok, entonces para que quede claro, cada tipo de obra tiene un proyecto, aparte del diseño arquitectónico, tiene una serie de requerimientos para poderlo solucionar. Hablaba yo hace un momentito de restauración y los de restauración también se requiere todo un estudio de lo que está y lo que vas a hacer con todo, porque además todo lo que sea de restauración, si es antes de 1900, te lo sanciona y te lo autoriza el INAH. Y si es de 1900 para acá, hasta más o menos 1950, te lo sanciona el INVA, ¿no? sí, Pero cuando no hay oficinas del INVA en los estados, normalmente la Secretaría de Cultura de cada estado se hace cargo del tema, dependiendo del estado, ¿no? sí. Entonces, y eso tiene que ver mucho con el patrimonio artístico, no con el patrimonio histórico. No se nos olvide, y en esto, porque aplica en la obra que vayas a hacer, que antes de la conquista era patrimonio arqueológico. De la Ujú. conquista hasta 1900 es histórico, y del 1900, pues más o menos se supone que todo el siglo pasado es patrimonio artístico. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si yo voy a hacer un proyecto de una restauración o de una finca de 1920, pues bueno, la normativa me va a decir qué es lo que debo de hacer, y en algunos estados eh, tienen ya catalogadas todas las fincas y con el grado de intervención que debe de haber. Quizás en el norte del país es mucho más nueva las ciudades, esa es una realidad, pero si nos vamos al centro del país y en algunas zonas del sureste, son ciudades muy viejas, son ciudades milenarias, donde la normativa es mucho más estricta, las intervenciones. Y esa sería la segunda clasificación. Y la tercera clasificación de los proyectos ejecutivos, antes de entrarle a lo que sean ejecutivos, pero de los proyectos es todos los proyectos urbanos. Y los proyectos urbanos, pues son todos los desarrollos habitacionales, industriales, complejos turísticos, de la regeneración de la imagen urbana, los espacios públicos, la integración urbana, las plazas, los mobiliarios urbanos, las redes de movilidad y transporte y la arquitectura del paisaje, por mencionar solo algunos. Y estos también tienen una normativa diferente y un diseño diferente y una forma de presentación diferente. ¿De acuerdo? Y por último viene lo que son los proyectos de infraestructura, que aquí es donde yo digo me peleo y me burlo de la gente, porque luego los políticos y varios funcionarios y arquitectos hablan de la infraestructura física educativa. Pues ¿saben lo que quiere decir infraestructura? Infra es abajo de la tierra, estructura es abajo de la tierra. Y entonces resulta que lo que están diciendo estos burros es que Ay, están haciendo escuelas abajo de la tierra, ¿no? O sí, unidades deportivas. Y todavía lo publicitan y todavía hacen dependencias con ese nombre. Cuando los proyectos de infraestructura, el lenguaje técnico y el lenguaje, que como debe de ser, la infraestructura son este listado que vemos aquí de obras de infraestructura, que son puentes, paso a desnivel y túneles, vías terrestres y nodos viales, presas y bordos, líneas de electrificación, de energía alternativa, de agua potable, alcantarillado, de plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, gasoductos, oleoductos, muelles, eslusas, rompeolas, vías de ferrocarril y metro, pistas de aeropuertos, redes de telecomunicaciones, etcétera, y obras similares, ¿no? Todo esto, que son obras totalmente diferentes
cuando estamos hablando de una casa, un centro de salud o una casa o un edificio de departamentos o lo que ustedes gusten y manden. Y estos tienen una normativa diferente de acuerdo a lo que se requiera. Por ejemplo, unas vías terrestres que son normalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son las que regulan cualquier carretera, cualquier camino, bajo sus normas. Y cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de un X fraccionamiento o un parque industrial donde lo vamos a integrar a una red vial primaria, debemos de saber, y vamos a hacer carriles de incorporación, pues debemos de saber perfectamente bien la reglamentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente para que nos puedan permitir esa incorporación al margen de lo que nos diga el municipio, ¿no? Que no tiene que ver. Finalmente, todo lo que haya en un territorio municipal debe de autorizarlo el municipio, esté dentro del centro de población o esté fuera del centro de población. ¿Sí? Y la norma así lo establece. Desde la Ley General de Asentamientos Humanos, y hay legislaciones, no conozco las de todo el país, pero sí en varias, me he dado cuenta que cuando se pretende hacer desarrollos industriales, turísticos, agropecuarios o cualquiera de este tipo fuera de los límites del centro de población, tendrán que hacer plan de desarrollo urbano o un plan parcial de desarrollo urbano, y esto, obviamente, estamos hablando que están sobre carreteras, ya sea de jurisdicción federal o estatal. Y esto tiene una normatividad. Normalmente las carreteras de origen estatal, dependiendo del estado, eh, normalmente su normativa es la misma de la SCT, casi siempre. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de agua potable y alcantarillado, dependiendo de las dimensiones, y bueno, los organismos operadores estatales son los que normalmente determinan las dimensiones, características de cepas y toda la normativa que debe de llevar estos proyectos de agua potable, de alcantarillado, colectores o lo que tiene que ver. Y normalmente la normativa es estatal o, en su caso, federal, dependiendo de, ¿no? Entonces, sí es importante estas 4 clasificaciones que se estipulen en alguna ley. Afortunadamente, decía yo hace un momento que en Jalisco, tanto en la ley de obra pública como en la obra privada, lo estipula en estas mismas características, así que esa ahí déjale, ¿no? Y además le da atribuciones quiénes son los que deben de proyectar estas obras, porque no me digan que un director responsable de proyectos de obras de infraestructura te va a proyectar, pues, un centro de salud, o al revés, ¿no? Por supuesto que no me venga un arquitecto a decirme que es, pues habrá uno que otro por ahí desvelado, ¿no? Pero que es muy bueno para proyectar carreteras o muy bueno para proyectar colectores o redes de telecomunicaciones o electrificación. Por supuesto que no, porque no es materia de nuestra carrera, ¿no? Al menos que hayas tomado otra carrera o hayas estudiado algunos cursos Arquitecto, diferentes. ingeniero o algo así, Ni ¿no? ellos, no, ni ellos, los ingenieros arquitectos no tienen ese nivel de especialización que se requiere cuando hablas de, por ejemplo, de un ingeniero mecánico eléctrico, ¿no? Que te va a Ah, no, proyectar, no, que claro te que va no. a proyectar redes de electrificación, ¿no? Pues por No, supuesto, no, ¿no? no, no, no. Entonces, por eso se hizo esa clasificación en Jalisco, precisamente porque a partir de las autorizaciones y les eran los requisitos que debes de entregar para tu autorización en el municipio, ¿de Ujú, acuerdo? Y en la ley estatal te obliga a hacer proyectos ejecutivos. ¿Qué es lo que deben de tener de acuerdo a la ley? Bueno, de acuerdo a la ley, el proyecto ejecutivo debe tener un levantamiento topográfico, que bien lo decías tú hace rato, Loami, la mecánica de suelos, los estudios y proyectos específicos propios de la edificación, lo que yo me mencionaba hace un momento, de ujú, restauración, conservación, urbanos o infraestructura, los cálculos y las memorias que se requieran, las especificaciones, los números generadores, el catálogo ujú. de conceptos y, en su caso, el presupuesto base. ¿De acuerdo? Algunos documentos los podrás omitir, como pudiera ser el catálogo de conceptos. A lo mejor te calculan, nada más te contratan
quizás hasta llegar a especificaciones, ¿no? Los planos, pero deben de estar especificados, ¿no? Y lo que pasa es que hoy en día también ves los planos y ves una distribución toda pinchurrienta, perdonando la expresión, ¿verdad? Y ahí imagínense cómo vaya, ¿no? Oye, ¿y de qué tamaño es los castillos? Ah, pues ahí se los ponemos más o menos en las esquinas y ahí empezamos. Ustedes no viven en Saltillo, no es una zona sísmica, pero el 80% del país es zona sísmica, Son así. si no es que más. Y por otro lado, y los que no son zona sísmica están sujetos a los temas de fenómenos climatológicos como son huracanes, y si no, que les pregunten en Acapulco, Anda, ¿no? exacto, ¿verdad? exacto. Porque entonces tienes chorrocientos mil kilómetros de litorales. Sí, Y sí. entonces, si no te pega el temblor, te pega el huracán. Y Ujú, entonces, pues así como que viva México, son zonas muy pequeñas del país, que normalmente es donde allá de Nuevo León, Hermosillo, perdón, Saltillo, quizás Torreón, ujú. ¿no? Sí. Chihuahua, quizás. Pero fuera de eso, a todo lo demás del país le pega de una forma o de otra, ¿no? Y entonces se construye sin las medidas de seguridad porque es imposible que en un proyecto de un dibujito con cuatro cuartitos, pues tenga las medidas de seguridad y mucho menos un cálculo estructural y mucho menos un levantamiento o un estudio de mecánica de suelos. Y entonces, por eso yo digo que cuando tiemble de veras en algunos lugares se les va a caer la mitad de la ciudad con las desgracias. Y lo absurdo de los absurdos es que, aunque lo digan las leyes, muchas veces las autoridades municipales las omiten, ¿no? Y se Sí, hacen una sí. serie de situaciones. Entonces, hablar de los proyectos ejecutivos es hablar de que va en función de la seguridad de las personas, no es en función de un requisito burocrático. Y para eso se requiere técnicos y técnicos que le sepan. Y Así es. además técnicos que le sepan y que sea su especialidad. No vas a ponerme a mí como arquitecto a hacer un proyecto de un colector, ¿no? Porque no estoy, a lo mejor por agarrar la chamba, sí, échamelo, yo me lo aviento, ¿no? Pues sí, nada más que es una irresponsabilidad del tamaño del mundo, ¿no? Tú No, contratas. no, hombre, aún así es una responsabilidad porque no Sí, yo tiene los sé. conocimientos mínimos para supervisar lo que se va a hacer, Ah, no, ¿no? no. Y Ajá. máxime que estamos hablando, que no se nos olvide que lo que hacemos nosotros como arquitectos es plasmar, diseñar, concebir y para la calidad de vida de las personas. La Claro. calidad de las personas es en función de sus espacios y la seguridad de ellos. Y para tenerlo necesitas hacer proyectos ejecutivos. De la otra manera, estás haciendo dibujitos que no Dios guarde la hora que vaya a suceder, ¿no? ¿Qué parte de un proyecto arquitectónico, que es algo sumamente importante también tomar en cuenta? Porque fíjate que muchas de las veces, y a mí me han llegado proyectos, sobre todo en la Ciudad de México, donde nunca se dieron una visitadita por el municipio ni por el terreno. Y cuando ya te contratan para administrar la obra o te contratan para hacer la gestión la responsiva y estar ahí supervisando la obra, pues resulta ser que el uso de suelo no lo cumple o el alineamiento y número oficial ya tiene una afectación. No hicieron esa mecánica de uso de suelos para hacer el planteamiento de la cimentación. O sea, una serie de cosas que en un caso, fíjate, no voy a ventanear clientes ni nada, pero una obra grande, así de la Ciudad de México, un terreno sin alineamiento. Al final de cuentas, este alineamiento invadía o teníamos un alineamiento de 100 metros. El terreno era de 250 metros y nada más él podía utilizar 150 metros porque tenía una invasión de alineamiento de 100 metros. Las mecánicas de suelos que habían hecho ellos era
sondeos precisamente donde se iba a desarrollar el edificio, pero el edificio estaba en los 100 metros del alineamiento de afectación. Total que lo que hicieron fue mover nada más así el copy-paste, pues en el layout lo movieron para adentro. Ujú. Cuando hacemos la mecánica de suelos de estos movimientos, ¿te cambió la cimentación? ¿Te cambió la calidad del suelo? Porque en estos 100 metros sí podías sacar la tierra, meter la tierra otra vez, y en estos otros no. Tenías que sacarla y meter tierra nueva. La calidad de la tierra no era la adecuada. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que al constructor que traía un contrato de obra, precio alzado y tiempo determinado, le afectó al final de cuentas. ¿Por qué? Porque cambió sí la cimentación y cambió el uso de suelo. Cosas así son las que muchas de las veces debemos de estar previniendo desde el proyecto, precisamente. Si sacamos un uso de suelo, si sacamos un alineamiento y un número oficial, antes de estar plasmando la primera raya, podemos estar ayudando mucho, mucho, mucho a nuestro cliente y de lo contrario, luego dicen que los arquitectos no sabemos. Esa es una. Y la otra, que el cliente también se aventó, ¿no? Contrató a una empresa de allá de México. Sí, yo me aviento el proyecto, lo hicieron y luego ya cuando nos llegó el proyecto, pues con el alineamiento y número oficial comenzó a hacer los avances. Y Ujú. luego nos metimos en otro detalle porque el proyecto que mandó México era con estacionamiento de baterías. Aquí en Saltillo no se admite, no lo admite Protección Civil, no lo admite el municipio. Rediseña el estacionamiento y pues imagínate, si te quitaron 100 metros por 100 metros, pues ahora rediseña el estacionamiento para que en esos 100 por 150 tengas todo, porque ya te quitaron todo eso. Claro, pues es la falta de conocimiento, ¿no? Mira, Exacto. sí, porque si quieres quita ese ciérralo. Ahorita te lo quita. Sí, Acuérdate que aquí hay staff, espérate. no, hombre, qué barbaridad. Tenemos Ah, personas. No sirve que vea lo AMI porque pues yo creo que ella se había ido a dormir. No, Pues es que está muy entretenido, pero sí estaba pensando yo también. Bueno, déjenme hablar lo que le ponen la presentación. Estaba Lo que te pensando, pasó, lo que te pasó. este, ay, sí, ya sé también, puras experiencias malas con. Saca el tufuá del día, porque si no nos vamos a morir con el veneno. Déjenme, hago un paréntesis antes de que continúe con esto. Pero sí es bien importante porque siento yo que, obviamente, por las herramientas que se van teniendo, el avance de la tecnología, se desvaloriza mucho el arquitecto. O sea, como que los gentes ya ven, no sé, algunos renders ahí no sé, en alguna red social y quieren replicarlo, digo, y en realidad se está desvalorizando mucho al cliente, digo, al arquitecto. Yo honestamente me han tocado muchos, muchos, muchos clientes que luego traen, justamente hoy lo que he platicado con el arquitecto Romero, me trajeron un plano listo para ingreso, o sea, que querían que los apoyáramos. Y pues sí, justamente muchos vienen recomendados y pues uno pues tiene que también ahí echarles la mano. Pero un plano que venía el estructural y honestamente nada más venía los contornos de las columnas, el entrepiso que no daba tampoco con los escalones. Eh, Vaya, o sea, el corte sanitario no traía nada de instalaciones, nada más traía el retrete y el lavamanos. Entonces digo, ¿cómo es posible que tengan esos planos? Yo entiendo que muchas veces por el querer ahorrarse un dinero, contratan ya estudiantes. Yo digo, y como estudiantes pues tienen todo el derecho de estar haciendo planos oficiales, pero para práctica todavía, ¿verdad? O si se van a aventar la chamba de hacerlo, analizar y saber cuáles son los requisitos que debe llevar un plano, porque si no hacemos que el cliente gaste de más. Me ha tocado ver también casas muy grandes y muy poco funcionales. O sea, el diseño malo, grandes que tienen buenos materiales y digo, ¿por qué? Entonces en realidad es porque si quieren ahorrar ese dinero
terminan gastando más, luego, como decía la arquitecta, no cumplen ni siquiera con las condicionantes del CUS, el COS y el CAS, a veces afectaciones por alineamientos, sin uso de suelo, y luego a veces construyen sin tener eso, dicen, al final de cuentas, el uso de suelo va a salir más adelante. ¿Qué pasa después? Pues tienen multas, y en casos ya peores, hasta les piden la demolición. Entonces, que sepan exactamente que el trabajo que les va a hacer un arquitecto profesional va a ser el que se puede llevar a cabo, el que sí puede ser y cumplir con las condicionantes para que se autoricen en la dependencia. O sea, mi sugerencia es siempre que se haga todo en orden, ¿verdad? O sea, desde la entrevista, desde la propuesta, todo lo que tiene que ver con aspectos legales, porque para llegar a la ejecución de la obra, no solamente son los planos, ¿verdad? Hay mucho más trabajo, aparte la formación de un equipo que sea funcional, entonces es mucho más trabajo que el que se ve, ¿verdad? Que el que se imagina a veces el cliente. Ya, aquí ya puedes seguir. Ya puedes Gracias, Domi. continuar, Carlitos. Ya Mira, sacó el foie. No, fíjate porque acá que, está para largo. Sí, 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 sí. no, nada más quería, yo para ya no intervenir más, eh, No, para presentar leer esta los lámina. mensajitos, porque los seguidores nos están escribiendo también sus casos, déjame te digo. No, hombre, ya me imagino. Miren, quise poner esta lámina. eh, este documento que tienen ahí, obviamente me fui a la pura lámina específica, pero tiene mucho más de fondo algunos aspectos de la gestión. Pero lo que debe de hacer uno como consultor, como arquitecto, para darle la confianza al cliente, y tú hablabas, Lomi, ahorita de la gestión del proyecto, y tú lo decías, Vero, la gestión del proyecto es un tema de investigación de lo que vas a hacer. No puede ser posible, y la gestión no quiere decir que es el Coyote Plus que lleva papeles y cobra una lana y firma planos. No. La gestión del proyecto es revisar desde la ubicación del proyecto qué normativa le aplica, para empezar. Y en función a eso, diseñar, porque no puede ser posible que tú estés proyectando algo sin saber las reglas mínimas del juego, ¿no? Y Exacto. eso se da por mucho. Ahora, aquí hay un tema también de competencias, y que me disculpen, y lo digo quedito y lo digo fuerte, aunque se enojen. No, en todo esto no tiene nada que ver los ingenieros. No. Y los ingenieros son los primeros que andan contratando dibujantes, que andan vendiendo firmas y que se creen que porque han firmado 50 o 100 planos, ya son casi arquitectos y que no necesitan y ya diseñan. Señores ingenieros, se llama usurpación de profesión y es bote. Porque en ninguna de las universidades que yo he revisado, los ingenieros, cualquiera que sea su especialidad, tienen la materia de diseño, de proyecto o como le quieran llamar. Entonces no tienen la más mínima idea de lo que es diseñar los espacios habitables. Porque hacer cuadritos cualquiera lo podemos hacer. Yo les decía, pues si quieren un caloratorio, me lo aviento. Sí, nada más que es una irresponsabilidad del tamaño del mundo, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente en Jalisco sí se para este tipo de cosas. Y los famosos directores responsables de obra, pues son para pura obra. Hay un director responsable del proyecto, que son los autores de los proyectos y que son los arquitectos en tres de lo que vimos ahorita. Entonces, hablar de la gestión, ¿no? Hablar de la gestión del proyecto es desde investigar qué se puede y qué no se puede y cómo se puede, ¿no? Ese es un tema. Y por otro lado, todo lo que son los permisos de construcción, las factibilidades de los servicios. Porque si vas a hacer casitas, pues bueno, está bien, lo das por hecho de que tiene agua y tiene alcantarillado. Pero si vas a hacer una cliniquita o vas a hacer un centrito comercial o vas a hacer cualquier cosa, pues lo mínimo que debes saber es si tienes los servicios, las factibilidades de los servicios, y eso lleva un tiempo. Y luego los demás documentos que ya hace un momento les había dicho,
que es el levantamiento topográfico, la mecánica de suelo, los estudios específicos de acuerdo al proyecto, los proyectos, pero además los proyectos, y aquí también es todo un tema. Y ahí las universidades, ¿cómo han echado a perder gente? Te soy honesto. O sea, los proyectos deben de venir dibujados en la escala métrica decimal. Estamos en México, no estamos en Estados Unidos, y Así luego es. andan inventando escalas de escala to fit, ¿no? Porque es lo que les dio el papelito en la computadora. La escala fit. Sí, Ahora es fit. pues ahí está, vean el AutoCAD y ahí dice escala to Sí, fit. ya sé, pero no me la Y nada más, sabía esa escala fit, no me la sabía. pues sí. No, y vienen otros en 33,5, otros en setenta y Ah, ocho sí es punto ocho cierto. y Ajá. lo peor es que los municipios lo aceptan. Si los Ujú. municipios, ¿cómo es posible que acepten esos tipos de planos? Cuando es como si empiezas mañana a utilizar el yen, porque está de moda los japoneses o los chinos o no sé qué, y pues vamos a utilizar yenes mañana, ¿no? Pues sí, Pues claro. va contra la ley. Y en Saltillo todavía no estamos tan modernizados aquí. Calimento. ¿No están modernizados para hacer los planos en AutoCAD? Con Pues el yo creo que yen, no, sí. con el yen, con los Ah, yenes. con los yenes. No, pero sí, obviamente los planos, pues deben de venir en escala del sistema métrico decimal. Sí, sí me he topado con Punto. la escala 33. No, bueno, y bueno, yo a la hora que los veo los echo para atrás y les digo, oye, esto no es una vacilada, ¿no? Y yo les pego durísimo. Yo sí, no me aguanto. Oigan, señores, pues si ustedes municipios están aceptando esto, ¿cómo es posible? Sí. No, aquí en el municipio todavía lo revisan con escalímetro. Ah, bueno, ¿y Bastante. saben por qué escala 1 a 100? ¿Dónde? ¿Tienen idea de por qué de escala 1 a 100? ¿Por qué? Bueno, porque es muy fácil. ¿Ustedes creen que los albañiles o nuestros albañiles tienen computadoras en la obra? Sí, no, ¿Cómo? Cuando falta información en un plano, ¿cómo le hacen? Con su cita métrica, ¿no? lo reducen. No, pues sacan la cita métrica y le ponen y sacan ahí y le miden si les falta alguna medida, Sí, claro, claro. ¿no? Sí. Entonces, por eso también ayuda, y entonces ahí los quiero ver que lo pongas en pulgadas, porque yo me he encontrado planos en la frontera donde te le ponen en pulgadas y dije, oye, pues, y estamos en México. Sí. Y aparte también, digo, aquí la verdad sí nos ha tocado ver muchos luego arquitectos que hacen corajes que dicen, ay, ¿por qué no me autorizan esta escala? Pero digo, realmente es una escala universal, o sea, digo, sería lo más fácil para todos revisarlo de esa manera. Entonces digo, sí, es súper importante revisarlo así con esa escala. Aparte a la hora de imprimir, muchas veces también cambian la escala. Entonces ahí van otra vez, de rebote los planos. Pero estamos en México, o sea, Claro. la moneda oficial es el peso, y Está luego el sistema de pesajes es en kilos y gramos, bien. no son galones ni son otra cosa. Las medidas son el sistema métrico decimal. Claro, sí. Punto. Y eso es lo que debemos de utilizar en el sistema métrico decimal y ya. Entonces andan utilizando cosas raras y ahí también trae un problema que es la falta de reglamentación al respecto, ¿no? Sí, sí. También otra cosa que platicábamos antes justamente de conectarnos es cómo es posible también que se presten las malas prácticas de algunos directores responsables de obra, ¿no? Porque, por ejemplo, justamente en el proyecto que me trajeron en estos días, ya venía firmado, ya venía autorizado, y es un plano que no, vaya, no cumple con las condicionantes, ni la construcción, ni cómo está el dibujo, ni desde la calidad de línea, le faltaban ejes, nombres de áreas, niveles, accesos, detalles de cimentación, etcétera. Entonces, ¿cómo es que se pueden prestar algunas personas a firmar ese tipo de proyectos? Digo, en realidad no se dan cuenta o no dimensionan, no creen que nunca va a pasar que exista algún riesgo, ¿no? O sea, que exista algún riesgo porque hay alguna obra que esté, no sé,
mal construida de las que ellos autorizaron y firmaron los planos, y vaya, las demandas en las que luego se pueden meter. Y eso en una casa habitación, pero por ejemplo, la línea del metro que cayó allá en Ciudad de México, que también andaban viendo quién había firmado, quién era el encargado, quién era el supervisor, como que todo el mundo se quiere echar la bolita y en realidad hay alguien que firma y hay alguien que autoriza que se ejecute el proyecto, y lo ideal es que quien firme esos planos está dándole seguimiento a la construcción, no solamente que es la práctica que se ha hecho muy popular, nada más por ganar dinero por firmar. Pues digo, eso realmente es una muy mala práctica, de muy poca ética. Aquí hay todo un tema, en primer lugar, en este tema de quién firma. Yo soy un enemigo de ese término de decir quién es el que firma y supervisa. A ver, déjenme ponerlo en otros temas. Yo estudié una carrera, me dieron un título, saqué una cédula profesional y no necesito de boles panel. El que utiliza la firma de otro es porque está usurpando una profesión. Claro, ¿De acuerdo? sí, totalmente. Ahora, eso es para abrir boca. Segundo lugar, los únicos facultados para construir o proyectar en este país, nada más hay dos carreras. Son arquitectos que pueden proyectar y construir e ingenieros civiles que pueden proyectar y construir dependiendo del tipo de obra. No hay más. Entonces, si yo construyo, pues yo le debo de firmar. Claro, totalmente. ¿Por qué otra gente le firma lo que yo voy a construir? ¿Qué quiere decir? Pues que yo estoy fuera de la ley y estoy usurpando una profesión. Así de sencillito. A Claro, ver, yo voy con, porque yo, vamos, yo voy con un doctor, me consulta, me da una receta y no me dice, vaya al consultado de enfrente para que le firmen la receta. Él le pone su firma y es el responsable de eso. claro, totalmente. Entonces, ¿por qué en nuestro medio se ha hecho muy común que Loami hace el proyecto y Vero la firma? A ver, ¿y por qué no lo firma Loami? Claro, O señal que no está facultado por la ley para hacerlo, no, ¿no? Y entonces es una usurpación de profesión, así de sencillito. Entonces, lo que se hizo en Jalisco fue muy fácil. A ver, el que proyecte que le firme, el que construya que le firma. Y acabamos, está súper bien. ¿no? Sí, sí, Ahora, la bronca son los municipios. La bronca es en los municipios que no lo quieren aplicar porque la corrupción, pues hoy, pues luego, del dinero. ¿no? Pues no hay con queso. Sí, Entonces están coludidos los funcionarios de ahí de Ventanilla, que son los que firman, y los de que tienen sus oficinitas enfrente de obras públicas, de las direcciones de obras públicas, donde venden las firmas. Y el ayuntamiento se lo sabe y se hacen bueyes. Pero claro. es un gran negocio la corrupción. Pero Sí, aquí va el otro tema. ¿Y los colegios? ¿Dónde están? Y resulta que muchos colegios son colegios de firmones. sí. Oye, Entonces, déjame agradecer a nuestros seguidores órale, y vamos a leer, fíjate, La que- Miroslava Cortés nos comenta, dice, hoy me mandan un dibujito y me dicen, cada cuadrito es medio metro. Quiero el plano y la firma de RO. Y yo, ¿qué? Me da coraje, sé que lo haré, sé que no haré eso, ni el plano, ni la responsabilidad, sin cálculo ni nada. Lo veo y sé que no hay conciencia y cualquier cantidad que dé será demasiado. Entonces no contesté nada, lo dejé en visto. ¿Qué hacemos con eso?
También dice, llega el cliente con el diseño, llega con el diseño, con su diseño. Y justo pasa eso, que los espacios no son funcionales porque no lo diseñó un arquitecto. Gracias, Miros, por estar acompañándonos. Miguel Ángel Cárcamo Bello, ay, nuestro super fan. Le mandamos besos y saludos hasta Guajuapan, Oaxaca. También a otro nuestro super fan, al arquitecto Benjamín Ortiz. Le mandamos súper saludos hasta Nuevo León. Dice, excelente tema, interesante tema para entender lo mejor posible todas las etapas de un proyecto. Muchas gracias por compartir. Saludos desde Monterrey. Pues así, yo creo que es poco lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado, porque sí llegan con sus proyectos. Lo vimos ahorita, hay un render por aquí, más bien un meme que estuvimos viendo en la tarde, que tuvimos una chiqui reunión nosotros tres, un meme porque el programa pasado, si tienes esa curiosidad, véalo porque un proyecto arquitectónico no es un render y nos encontramos un meme precisamente donde sale así, o sea, una imagen, una foto, supuestamente es un proyecto arquitectónico, no es un proyecto arquitectónico. Y la gente se está creyendo de que el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, es un render y no, el render nada más es una herramienta visual para entender mejor este proyecto arquitectónico. O sea, no es, no es el proyecto arquitectónico, no es esta manera de construirlo. Y luego están, oiga, pero es que creo que el arquitecto no sabía. No, pues es que le vendió el render, nada más le vendió el render. No hay otra cosa. Y el render, claro, tiene un costo. Y todo esto que estamos viendo hay un costo. Ahora, la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana tiene un arancel. Este arancel está siendo trabajado y usted entra a la página de fcarm.org y luego le da quiénes somos y ahí hay un arancel, ¿verdad? Entonces, usted quiere saber los alcances de este proyecto y cuánto se cobraría. Ahí está. O sea, ahí hay un arancel base que ya tiene sus años, ahorita se está analizando cómo es que se podría estar, la FECARM está trabajando en ello, desde la administración del arquitecto Marco Vergara, se dejó esa encomienda a esta nueva administración precisamente, y a mí de manera muy personal me ha servido bastante, pero que bastante el arancel. Dicen que está muy alto, bueno, pero te sirve para sacar una cantidad estimada de la obra así de manera rápida. Y sabes qué, esto es lo que saldría. Bueno, ¿cuánto es con mis indirectos? Efectivamente haces cruce de datos y sales al mercado para cobrar ese proyecto arquitectónico, ese proyecto ejecutivo. Es importante que no se regale el proyecto también aquí en la zona, y eso es una de las cosas que yo como maestra en aula lo he enseñado y lo sabe, que no se regale una idea. O sea, no lo hemos visto hasta con Leonardo DiCaprio, el origen de una idea, el origen, ¿no? Ahí está, él cobra millones por una idea, por plantar una idea. Pues ¿por qué nosotros vamos a estar regalando esa manera de analizar, de solucionar? Ya lo vimos ahorita, ¿qué tanto tenemos que estar haciendo nosotros? ¿Qué tanto tenemos que estar investigando? Todo esto no nos lo dieron en el curso de 24 horas para generar la cédula. Nos aventamos nuestros 5 años. Bueno, ¿qué te puedo decir, no, Carlitos? Loa, porque todos todavía seguimos estudiando.
Yo ya llevo 25, ya voy para los 27 años de ejercer y todavía sigo estudiando. Carlos sigue estudiando, Loa sigue estudiando, eh, nos estamos actualizando, o sea, es una de las obligaciones como arquitectos colegiados y como arquitectos federados, estar actualizados, o sea, por Dios, no sabe, no tiene confianza usted en un arquitecto, pues toque la puerta de un colegio, del colegio de arquitectos. Algo con lo que podamos ir concluyendo. Aparte de sacar el foie, porque esta plática era súper necesaria. Ya no quiero más llamadas que me digan, oiga, quiero el planito. Oye, es que planito disminuye todas estas capacidades que tenemos. Y esa firmita, yo le digo, la firma se la regalo, la responsabilidad, Chihuahua, ¿no? No era podcast para compartir el conocimiento, era terapia. O sea, ¿no? La responsabilidad que te cargas y más el reglamento de nosotros. El reglamento de nosotros en Saltillo, eres responsable que si el cliente pagó el seguro social o no lo pagó, que si pagó los impuestos o no los pagó, o sea, que si no cumplió las capacitaciones de la Secretaría del Trabajo, la gente, o sea, tú eres responsable, o sea, imagínate, ¿no? Como para que 500 pesos, 1000 pesos, o sea, no lo concibo. No lo concibo y sí era necesario y yo agradezco aquí a mis socios que nos pusimos de acuerdo para iniciar con esta charla, porque la charla que viene dentro de 15 días está muy, muy interesante. Arquitectura, bajo la nueva este, esta nueva, ¿cómo le llaman? De esta manera religiosa. Es una arquitectura religiosa bajo la nueva liturgia. Ese es nuestro siguiente programa. Am, ¿Con qué concluimos? Bueno, primero concluyo yo, porque ya en una hora ya no va a tener dos. Pues que los proyectos no son replicables. Eh, lo que ustedes ven a veces buscan en el Google, tal vez no se adapta a sus necesidades. A veces la cocina queda hasta el fondo sin que le dé nada de ventilación, o tal vez en la sala les está pegando todo el sol. Entonces, no son duplicables. Cada proyecto, cada terreno tiene sus necesidades. Sí, o sea, no los excesos son tal cual como vienen en el render que ya vieron en una red social, en alguna página. No quiere decir que va a quedar bien en su casa, ni en dimensiones, ni tampoco tal vez se los permite el municipio, porque tal vez el diseño va a ser un elefante, un elefante blanco ahí entre las zonas en las que está tal vez el terreno, ¿verdad? Entonces no son replicables, cada terreno tiene sus necesidades y cada cliente tiene sus necesidades también. Entonces, todo tiene que ser de manera particular, cada proyecto. Eso es con lo que yo creo. Carlitos, Sí, yo creo que retomo el tema de que en un proyecto, y no hablemos, y yo sí quiero que los que nos hagan el favor de vernos, escucharnos, que las ciudades no está hecho nada más de casas. Hay una multiplicidad de usos del suelo y eso quiere decir un montón de construcciones con diferentes géneros de obra. Desde el localito comercial, la tienda de convivencia de la esquina, eh, farmacias, hoteles, moteles, etcétera, restaurantes, eh, N. Y esto no quiere decir que todos deben de tratarse como si fuera una casita habitación. Todos tienen, y bien decía Loami, necesidades y un programa de necesidades diferentes, número uno. Y esto hay que traducirlo en que se ejecute. Y hay que hacer los planos, los cálculos con todas las normas de seguridad para que cumpla su objetivo de dar seguridad a los usuarios
y la función, o la función y la seguridad, tanto la seguridad espacial como la seguridad estructural y de funcionamiento que deben de tener toda construcción. Y esto no se va a lograr con un plano que lo va a dibujar un estudiante y que lo va a lo mejor firmar un coyote vende firmas, ¿no? Yo les digo que son coyotes. Yo los invito a todos los profesionistas que estamos legalmente, o sea, todos los que tenemos título y cédula profesional, que firmemos nuestros propios proyectos y no nos prestemos a andar vendiendo o firmándoles a otras gentes. Porque los que están haciendo las otras gentes están usurpando la profesión y es un delito que se castiga según el Código Penal de 3 a 5 años de prisión y no necesitan más que una denuncia. Entonces, al margen de los riesgos que corren a la hora de que están firmando a otro porque no tienen ningún control de nada. Entonces, por eso la legislación de Jalisco cambió, aunque hay muchas presiones para que se retome otra vez como estaba antes. Pero la legislación de Jalisco, por eso hace responsable al proyectista o hace responsable al constructor. O sea, el que construye que le firme, punto. Y el que proyecte que le firme. Y no a todos es proyectista y constructor. Son dos diferentes. Uno es responsable de obra y otro es responsable de proyecto. El de obra lo único que tiene que hacer es construir y firmarle en la construcción. Y el proyectista, proyectar y firmarle, porque además es el autor del proyecto. Creo que en Jalisco se ha logrado un gran avance en la legislación a nivel nacional. Obviamente en muchos países ya existe y así se maneja. Y esperemos que pronto en otros estados retomen también esto por el bien del gremio. Y aquí es donde deben la federación y los colegios deben de pugnar para que así sea, en lugar de estar en otros temas, que creo que no son tan fundamentales para el desarrollo profesional del gremio, que son importantes y todos son importantes, pero hay unos que son medulares y este es un tema que yo creo que como gremio lo hemos dejado a un lado. Así es, así es. Y bueno, que entendamos precisamente que si requerimos de un proyecto arquitectónico, no es nada más llegar digo, está muy bien llegar, ¿sabes qué? Me gustó esto aquí y allá, pero mis necesidades son diferentes a las de mi compadre, son súper diferentes a las de mi hermano, son súper diferentes a las de mi vecino. Mi familia es diferente a la de enfrente. Mi negocio es diferente al de enfrente. Aunque yo fabrique botellas, las voy a fabricar de una manera, con cierta maquinaria, y el de enfrente las está fabricando con otra maquinaria. Eso es el proyecto arquitectónico. Entonces, dense la oportunidad de hacer una buena inversión, de tener todas estas entrevistas con un arquitecto para sacar este proyecto arquitectónico para posteriormente pasar al proyecto ejecutivo. Y es súper enriquecedor, la verdad, porque vivir en un espacio diseñado para ti, créanme que, wow, lo disfruta uno demasiado y lo que quieres es ya llegar a tu casa, ¿no? O ya llegar a tu trabajo, porque lo estás disfrutando de esa manera, o sea, es otro concepto espacial. Entonces, un proyecto arquitectónico vale la pena apostar, invertirle a eso. Y posteriormente seguir con el proyecto ejecutivo, tener ya todo, tener, ya sabemos cuantificaciones, dinero, costo. Ahora sí, nos vamos a pedir un crédito bancario o le vamos al Infonavit o si ya recibí la lotería o si ya hice mi cochinito o recibí la herencia, pues lo construyo, pero a mi gusto, porque tampoco se vale estar sacando una casa de Infonavit y luego que nos estén llamando, porque esa es otra que nos pasa.
Oiga, arquitecta, no sea malita, mira, tengo esta casa, me la saqué en Infonavit y vamos a ajustarla a mi modo, pues ya hay muchos cambios también en el Infonavit. Por favor, también infórmense y podemos estar trabajando desde cero y realmente comenzar a hacer un proyecto arquitectónico que sea del agrado de ustedes. Bueno, pues agradecemos también que nos está siguiendo el arquitecto Juan Alberto Carmona, que le mandamos un gran saludo a nuestro gran amigo que nos acompaña desde el puerto, dice, desde el más bello, y así es, llamado Acapulco. Sí, yo pensé que Todo. Nuestro abrazo para el arquitecto Juan Alberto Carmona. Gracias por acompañarnos. Y Juan Alberto, por favor, comparte este link con tus alumnos también para que sepan de lo que estamos hablando y que no hay que estar vendiendo, regalando, ¿no? Regalando nuestros proyectos. Agradecemos su presencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Facebook para recibir las notificaciones, ya que estamos subiendo videos y también ya estamos en Spotify y iVoox. Queremos decirles que estamos muy contentos también porque ya llegamos a más de 1000 vistas en YouTube, entonces estamos muy contentos. Gracias a ustedes, a nuestros seguidores, y esto es para crecer y para sumar más voces. Esto fue @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital en donde compartimos temas que se exponen desde el punto de vista de 3 generaciones, acompañados de nuestros invitados con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. Nos vemos. Bonita noche. 3 generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @arquitectos online. Gracias a ti, este espacio ha analizado, Debatido. Opinado. interactuado sobre la importancia del arquitecto y la La arquitectura para una mejor calidad de vida. Sumemos más voces, Sigamos trabajando por la comunidad. que abrazamos 20-24 veces y más. @arquitectos online. Gracias a ti, este espacio ha analizado, Debatido. Opinado. interactuado sobre la importancia del arquitecto y la La arquitectura para una mejor calidad de vida. Sumemos más voces, Sigamos trabajando por la comunidad. que abrazamos 20-24 veces y más, con nuestros mejores deseos. @arquitectos online. iVoox, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify.